estómago va a pasar al intestino, ¿ya? Y también, a través de ese mismo mecanismo, disminuye la necesidad de hacer una segunda endoscopía, o sea, con luz, de administrar unidades de sangre, o sea, más unidades de sangre, y la estancia hospitalaria, o sea, menos días en el. Cuando nosotros hablamos de unidades de sangre, recuerden que siempre estamos hablando de glóbulos rojos concentrados, ¿ya? Y plasma, eso es lo que habitualmente nosotros administramos. Ya no se administra sangre total, hace muchísimos años. Cuando usted quiere administrar glóbulos rojos, para mejorar el hematócrito, administra un paquete de glóbulos rojos concentrados, así se lo solicita. Cada paquete le aumenta 3 puntos del hematócrito y 1.5 la hemoglobina. Es decir, si yo tengo un paciente con 30 hematócritos y le administré una unidad de glóbulos rojos, va a subir a 33. Y el equivalente de 30 hematócritos es 10 de hemoglobina. Entonces, si yo le administro una unidad de glóbulos rojos a un paciente que tiene 10 de hemoglobina, le voy a subir a 1.5 más. Es decir, le subo a 11.5 de hemoglobina. ¿Ya? Y si al de 30 le administro 2, sería 3 y 3. Subiríamos a 36%, ¿ya? De hematócrito. Ya no se usa tampoco la cantidad de glóbulos rojos en millones para saber si un paciente tiene una buena embolemia o no, sino utilizamos el porcentaje del hematócrito y el valor de la hemoglobina, en gramos de decilitro. Y por encima de eso, la hemodinamia. Si usted está administrando sangre a un paciente, pero sigue hipotenso, sigue taquicárdico, ese paciente está sangrando profusamente. Y mientras no se haga algún tipo de terapéutica, endoscópica, radiológica o quirúrgica, va a mantener ese tipo de hemodinamia. Y por más sangre que usted le administre, ya no va a poder detener el sangrado si no se hace algo con respecto a la lesión en particular. Antes que me olvide, con respecto a la dosis del omeprazol, la dosis de ataque, cuando comentamos acerca de 8 miligramos hora, esto se calcula haciendo una simple multiplicación. Es 8 por, vamos a sacar lo que aquí tengo en mi teléfono. 8 por 24. Ya, ustedes lo pueden sacar, ¿no? Si dice 8 miligramos hora y nosotros tenemos que administrar siempre todo para 24 horas, tendríamos que multiplicar 8 por 24, porque son 24 horas que tiene un día, ¿no es cierto? Entonces le da 192 como resultado. Siempre que tenemos esos valores hay que redondear. Entonces pasamos a 200 miligramos. Si la ampolla de omeprazol tiene 40 miligramos, ¿cuántas ampollas yo le debería administrar a ese paciente? 5 ampollas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros siempre sugerimos es administrar en dosis pequeñas, o sea, en pocas cantidades de mililitros. ¿Por qué? Porque cuando se administra en cantidades grandes, eso complica el cálculo de los requerimientos diarios que tiene un paciente. Y hace un momento les decía que la constante es 30, entonces si tenemos que pasar 2 litros en 24 a una persona, a una 24, a ver, tenemos que administrar 2 litros en 24 horas. Si yo le agrego 1 litro más, porque estoy administrando el omeprazol en 1000 cc, estoy pasando 3 litros, o sea, 3000 cc, y eso más bien lo está sobrehidratando. Entonces siempre también hay que contabilizar la cantidad de ml que usted administra de acuerdo a las drogas que está recibiendo el paciente. También, por ejemplo, si tiene que recibir un antibiótico por X y Z motivo, también eso se va a aumentar, porque el antibiótico habitualmente usted lo administra, por ejemplo, en 100 ml de solución o 250 ml de solución, dependiendo de la droga. Y eso también se suma al total. Por eso es que es muy importante hacer algo que se llama balance hidroelectrolítico, que es algo donde el médico residente y la enfermera, sobre todo la enfermera, ¿no? Calcula todo lo que está ingresando y todo lo que está egresando. El egreso, incluso a través del cálculo de lo que perdemos a través del sudor, a través de la respiración, a través de la orina y a través de las heces. Entonces, siempre en estos pacientes tenemos que tratar de tener un balance positivo, porque si estamos teniendo un balance negativo, es probable que hagamos que el paciente entre en fallo renal por una dosis muy escasa de volumen. ¿Ya? Es decir, la hipovolemia nos va a llevar a un fallo renal. Perdón, estoy tomando a veces un poco de agua. ¿Ya? Entonces,
Refiriéndonos a la dilución, ¿no es cierto?, del omeprazol en cantidades pequeñas. Eso también nos sirve para el cálculo del volumen en grandes cantidades. Entonces, lo que siempre sugerimos, por ejemplo, es diluirlo en 100 cc. Si yo tengo 100 cc de solución salina o ml, y a eso le agrego 5 ampollas de omeprazol, ya, de tal forma que junto 200 miligramos, que es casi lo mismo que 192, ya, y yo quiero administrar 100 cc en 24 horas, lo que hago es una multiplicación, pongo 100, digo una división, 100 dividido para 24, entonces 100 dividido para 24 nos da, ya les digo exactamente, dividido para 24, 4.16667. Entonces, si yo lo redondeo, paso a 5 ml. ¿Ya? Cuando nosotros pasamos volúmenes a través de las bombas de infusión o a través de un microgotero, siempre ustedes van a ver que vas a tener el volumen entero más mililitros / hora. ¿Ya? Quiere decir mililitros bomba hora o 5 microgotas por hora, ya cuando no se tiene una bomba de infusión. Entonces, de esa manera yo me estoy asegurando de que solamente esté ingresando 100 cc más al volumen que ya he calculado de hidratación que tiene que recibir ese paciente solamente con la finalidad de mantener la hemostasia. Pero me voy al otro extremo, ¿no? Lo diluyo en 1000. 1000 dividido para 24 nos da 41.6666. Si lo redondeo da 42. Y como lo voy a pasar en bomba de infusión, 42 mililitros bomba hora. Quiere decir que si yo prescribo 1000 cc de solución salina más 5 ampollas de omeprazol de 40 miligramos cada una a 42 mililitros bomba hora, estos 1000 cc los estoy administrando en 24 horas. ¿Ya? Entonces, hacer esto versus diluirlo en 100 cc, es mejor siempre diluirlo en cantidades pequeñas, para que así no me altere el resultado. Porque yo tendría, por un lado, un volumen de 2100 cc para 24 horas, que se acerca al valor que tiene que recibir un paciente, versus 3000 cc. Porque estoy sumando los 2 litros que le puse, más 1000 cc del omeprazol que estoy administrando en forma de infusión. Entonces, cuando ustedes quieren calcular algo con mililitros bomba hora, lo que tienen que hacer siempre es multiplicar por 24, o sea, es una constante. ¿Cómo sería? Cantidad en ml, cantidad en mililitros, que se quiere administrar, ¿no es cierto?, por 24. Entonces, en el caso de, disculpen, 100 dividido por 24, ahí sí, es una división. Es cantidad en mililitros dividido para la cantidad de horas que se quiere administrar. Entonces, vuelvo con el ejemplo. 100 ml dividido para 24, vuelvo a hacer el ejercicio, me da 4.166. Si lo redondeo, va a 5 mililitros bomba hora. ¿Ya? Recuerden, siempre es una división. Cantidad ml dividido para el número de horas que usted quiera administrar. Me voy a otro ejemplo. 500 ml. Digamos que yo quiero administrar 500 ml en 24 horas. Entonces pongo 500 dividido para 24. 500 dividido para 24. Me da 20.8. Si lo redondeo, me da 21. Y para ponerlo en bomba de infusión, pongo mililitros / hora, que significa mililitros bomba hora. ¿Ok? Entonces, si yo prescribo 500 cc de solución salina más 5 ampollas de omeprazol y quiero pasar eso en 24 horas, le tengo que prescribir IV a 21 mililitros / hora.
¿Ya? Vamos a hacer ahora con 1000. No, con 1000 ya hicimos, da 42. Ya hemos hecho con 1000, con 500. Vamos a hacer ahora con 250. 250 cc dividido por 24. Nos da 250 dividido por 24. 250 dividido por 24. Da 10.41. ¿Ya? Se lo puede redondear a 11 mililitros bomba hora o dejarlo en 10. Lo habitual es dejarlo en 10. Entonces, si yo prescribo 250 cc en 24 horas, lo tengo que prescribir en 10 mililitros bomba hora o 11 mililitros bomba hora. Entonces, así me aseguro que estoy pasando 250 cc en el lapso de un día. Sí, está claro esto, porque para mí es importante. Esto fue una de las cosas que me permitió poder prescribir, porque a ustedes ya pronto les va a tocar prescribir. Y si ustedes no saben hacer esto, la enfermera se les va a burlar. En serio se lo digo. Hay algo que no quede claro. Sí, está claro, ¿no? Perfecto. Por último, cuando ustedes quieren pasar esa cantidad a, a gotas, ya, por ejemplo, en el caso de los 1000 cc, ¿ya? Donde tenemos 42 mililitros bomba hora, lo que tengo que hacer es dividir para 3. Y ahí el 3 también es una constante. Entonces, si yo divido 42 para 3, me da 14 gotas por minuto. Si yo, por ejemplo, a 5 ml no se puede calcular. Si pongo 21 ml dividido para 3, me da 7. Quiere decir 7 gotas por minuto, porque es una constante. Es decir, si quiero pasar 500 cc en 24 horas, pero en gotas, la respuesta es IB 7 gotas por minuto. ¿Ya? Y si es 250 cc, que es un poquito más complejo, sería 10 dividido para 3, porque 3 es una constante, 3 gotas por minuto, que habitualmente no lo hacemos. Siempre calculamos de 500, porque nos da 7 gotas, a 1000, porque nos da 14 gotas. Y cuando pasamos 2 litros, pues es 28 gotas. ¿Okay? Bien. Esto de aquí cuando estábamos en clase lo hacíamos en la pizarra y los chicos salían a hacer ejercicios, pero bueno. A ver, seguimos. El ácido tranexámico es una droga que también se utiliza para detener el sangrado. En la actualidad hay un estudio que ya salió a la luz, que es el HALT-IT, que fue un estudio doble ciego randomizado controlado con placebo en 12.009 pacientes, de hecho mucho más, donde concluyen que no es recomendable, pero porque en uno de los dos grupos, en el grupo que se administró ácido tranexámico, hubo más casos de pacientes que tenían infartos o trombosis venosas profundas. Pero para mí eso depende mucho del tipo de caso. En la práctica nosotros utilizamos muchísimo esta droga, pero obviamente hay que decidir bien a quién dársela. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un sangrado severo, es un paciente que tiene 25 años, que no tiene ninguna enfermedad, no tiene antecedentes quirúrgicos, no tiene nada, a él sí le voy a poder administrar una dosis de ácido tranexámico. La dosis de ataque son 2 ampollas de 500 miligramos, es decir, 1 gramo, y después usted puede hacer una infusión de 4 gramos al día o de 6 gramos al día. Entonces ahí se hace el mismo cálculo, ¿no? De acuerdo a los ml. Entonces, si yo tengo ese tipo de paciente, yo sí le puedo prescribir eso, por lo menos unas 24 o 48 horas que me da chance de hacer terapéutica. Pero si, por ejemplo, tengo un paciente que tiene 80 años, ha tenido un infarto agudo del miocardio, ha tenido un ACV isquémico, tiene fallo renal, él no es candidato para recibir el ácido tranexámico. Se tendrá que resolver su sangrado a través de todo el resto de mecanismos multidisciplinarios, pero no es un buen candidato.
Entonces, por eso es que dice que no se utiliza de forma sistemática, quiere decir que no se le puede dar, no se le puede dar a todos, pero eso no quiere decir que no se le pueda dar a un grupo de pacientes. Y eso es lo que decide la persona que está leyendo el estudio. Y eso se publicó en Lancet. Lancet es una revista muy conocida. Endoscópicamente hay varios tipos de tratamiento, inyectables mecánicos y térmicos. Hay loops, clips, Ovesco, esto no voy a detenerme mucho. El argón plasma, las sondas, aparatos de apoyo. Y el tratamiento obviamente depende de la lesión, ¿no? Entonces aquí salían los conceptos, ¿no? Lesión de la foie, una arteria submucosa que es aberrante, o sea, no tiene que estar ahí, se rompe la mucosa y por eso es que el tejido que está alrededor de la lesión es normal, a diferencia de una úlcera, pues que obviamente está alterada. En esos casos, lo que siempre hacemos es inyectar adrenalina, diluida obviamente, y elegir un método térmico, perdón, un método mecánico, como por ejemplo un clip o un clip Ovesco. Un armelon es estómago y sandía, lo contestó bien de sus compañeras, son lesiones ectásicas o angiectasias que están a nivel del antro y confluyen a nivel del píloro, que se presenta sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que se están dializando, y pacientes que tienen cirrosis también. Y la úlcera, pues también depende del tipo de Forres, ¿ya? Si yo tengo un Forres 3, no tengo que hacer nada, porque ya la úlcera está cicatrizada. De hecho, se le puede dar alimentos al paciente y egresarlo rápido. Pero si en cambio tengo una lesión 1A, es decir, un sangrado en jet, tendré que inyectarle adrenalina, ponerle un clip, poner Ovesco, mandarle a terapia intensiva. Y eso es lo que eso es lo que tú tienes que decir cuando estás en la emergencia. Cuando usted tiene un paciente que está, como le dije en la pregunta, inestable hemodinámicamente, quiere decir que está taquicárdico, hipotenso, con taquipnea, ¿ya? Tiene alterados sus exámenes de laboratorio, tiene anemia, es decir, tiene un hematocrito bajo, tiene una hemoglobina baja. Si el paciente tiene cirrosis, si tiene cirrosis, también va a estar baja las plaquetas, pero no es el caso. No hablemos solamente de hemoglobina y hematocrito bajo. Ese paciente tiene que ir a terapia intensiva. A nadie se le ocurre mandarlo a una sala general. En cambio, el paciente que tiene estabilización, es decir, ya ha pasado por hidratación en otro lugar y usted lo recibe ya estable hemodinámicamente, quiere decir que su presión está normal, su frecuencia cardíaca está por debajo de 100, su frecuencia respiratoria está por debajo de 20 respiraciones por minuto. El paciente sangró, se hizo terapéutica y ya no está sangrando en la actualidad. Ese paciente sí puede ir a una sala de internación general, ¿sí? O si se quiere a una sala de cuidados intermedios. Y también lo puede seguir de acuerdo a la lesión. Si tengo una úlcera Forres 3 más estabilización de paciente, que es lo más probable, irá a una sala general o piso, así le decimos. Y si en cambio tiene una lesión de Forres 1A, está inestable hemodinámicamente, irá a terapia. Esta es la clasificación, ¿no? 1A, un sangrado en chorro, 1B, sangrado en babeo, el 2A es un vaso visible, el 2B es un coágulo adherido, que si se lo retira, acá puede haber un sangrado importante y tendremos que tener los medios para poder resolverlo. La 2C es una mancha plana y la 3 es una lesión con fibrina. Hay algunas terapéuticas emergentes que llamamos porque ya están saliendo cada vez al mercado. El hemospray ya se utiliza, imagínense, en 2014 es el primer uso. Aquí en Ecuador recién llegó hace unos 2 o 3 años. No lo tiene todo el mundo. En todo caso, es un polvo, ¿sí?, que se administra a través del canal de trabajo del endoscopio, y cuando se pone en contacto con la sangre se polimeriza, es decir, se endurece. Entonces, a través de ese mecanismo produce hemostasia. Y este es un algoritmo que resume básicamente todo lo que tiene que ver con el manejo. Lo primero que se le tiene que hacer, pues obviamente, es la resucitación. Resucitación si el paciente llega hipotenso, con un Glasgow debajo de 8, ¿cierto? Y ahí es cuando se tiene que administrar el cristaloide, quizás intubar al paciente cuando hay que proteger la vía aérea, etcétera, etcétera. Revisar sus antecedentes, conocer si ha sido hemotransfundido previamente o no, si ha consumido algún tipo de droga o ha recibido medicamentos anteriormente, eso también se refiere con medicamentos tipo drogas, y revisar la coagulopatía. La coagulopatía es súper importante porque cuando un paciente está consumiendo warfarina, ¿ya?, que es una droga que habitualmente se utiliza, por ejemplo,
en arritmias, en algún tipo de arritmia en particular, el cardiólogo lo maneja a través de un valor que se llama INR, que se calcula de acuerdo a los tiempos de coagulación. Entonces, si un paciente recibe warfarina, X, Y, Z cantidad al día, y tiene el INR o RIN entre 2 y 3, quiere decir que el sangrado no va por ese motivo. Debe tener un sangrado por una úlcera. Pero si en cambio el INR o RIN está por 4, quiere decir que el sangrado es porque el paciente ha recibido una dosis excesiva de warfarina. Y ahí lo que hay que hacer es administrar lo que hay que administrar es el antídoto, que es la vitamina K o fitomenadiol. Entonces se administra una ampolla cada 12 horas, se vuelve a hacer el INR hasta que eso se normalice. Quiere decir que el paciente puede tener un sangrado en NAPA, es decir, en varios órganos del aparato digestivo, por una alteración del INR secundario, una dosis excesiva de la warfarina, pero que se puede corregir, se puede revertir. De forma ideal hay que hacer la endoscopia en las primeras 24 horas. Si tenemos lesiones de bajo riesgo, como estrés, podemos dar dieta alta e IVP a doble dosis. Si en cambio tenemos una lesión de alto riesgo, pues obligatoriamente el paciente tiene que ir a endoscopía. Si se logra hacer el tratamiento o hemostasia adecuada, quiere decir, si por ejemplo yo tengo una úlcera 2A, inyectar adrenalina, puse un clip y el sangrado paró, quiere decir que se obtuvo hemostasia adecuada. Ese paciente debe recibir la infusión de IVP por 72 horas, ya les expliqué cómo, y revisar si tiene una infección por Helicobacter pylori. Si en cambio la hemostasia falla, es decir, se inyectó adrenalina, se puso clips, pero sigue sangrando, ahí es cuando llamamos al radiólogo para que haga esto, una arteriografía terapéutica. Y si falla, una cirugía. Y esto es lo que preguntamos, ¿dónde son los sitios en cuanto a las úlceras que tienen mayor posibilidad de resangrar? Úlceras de más de 2 centímetros que están a nivel de la cara posterior del bulbo o que están a nivel de la curvatura menor. Esto de signo de interrogación se refiere a qué hacemos con estos casos. Si hacemos una segunda endoscopía de control o si directamente hacemos una arteriografía. En la práctica lo que nosotros hacemos siempre es esto, repetir la endoscopía o hacer algo que se llama second look. Es decir, si yo hice tratamiento, pero no quedé seguro de que el paciente tiene una hemostasia completa, hago una endoscopía el otro día. Y si al otro día veo que está todo normal, sigo el protocolo. Pero si veo que hay algún resumante de sangrado, voy y hago terapéutica sobre ese sitio y se sigue el algoritmo. Ahora, cuando se hizo la segunda endoscopía y falló, hay que dejar un clip ¿para qué? Para que el cirujano sepa dónde tiene que cortar o el que hace la radiografía sepa hacia dónde tiene que dirigir la esponja o el coil que va a detener el sangrado. El coil es como un alambrecito que se pone dentro de una arteria que usted quiere tapar. Y la esponja es exactamente lo mismo, sino que bajo otro mecanismo. Desde el punto de vista macroscópico, es exactamente igual que una esponja que usted ve en el mercado y que cuando ingresa y se pone en contacto con el endotelio del vaso, se endurece. Entonces, a través de ese mecanismo también hace hemostasia. Este, por ejemplo, un hombre que yo tuve hace tiempo, un caso clínico, un masculino de 54 años, diabético, consumidor de AINES, tenía esta úlcera en la cara posterior del bulbo y esas son las que más resangran. Y a pesar de que se hizo inyección de escleroterapia con adrenalina y se puso un Ovesco, que es un clip sumamente fuerte, como una trampa de oso, igual el paciente sangró. Entonces tuvimos que hacer una arteriografía. Esa es una recidiva de sangrado, con descompensación. ¿Qué hizo el paciente? Hizo hematemesis, melena y shock hipovolémico. Entonces el paciente fue llevado a la sala de rayos X a hacer una arteriografía y con eso se pudo controlar el sangrado. Este es el coil, como un alambrecito. Y después cuando se hizo el control, miren, ya la úlcera estaba totalmente cicatrizada. Paso con el caso de acá. Hombre de 69 años, hipertenso y diabético, que consumía aspirina. Este era un hombre peruano, me acuerdo, que tenía un sangrado así profuso en el duodeno, sí, que prácticamente no se podía ver nada. Y digo sin indicación porque ustedes que saben que la aspirina previene el infarto agudo de miocardio, pero hay que consumirla con indicación, no porque, no porque me da la gana. Pero bueno, el tipo la consumía sin ninguna indicación y miren lo que tenía. Se inyectó adrenalina y después se puso un clip Ovesco. Y con eso ya se pudo controlar el sangrado. Miren cómo ya está en 24 horas, ya nada de sangre.
Este es otro caso. Hablemos de un paciente masculino de 58 años que no tenía antecedentes patológicos, que consumía AINES, porque tuvo un trauma de rodilla. Y el paciente hace hematemesis y melena, con pérdida de conciencia. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Primero, llamar al radiólogo. 2, estabilización, exámenes, iniciar con IVP, procinéticos, hacer una endoscopia en las primeras 24 horas, todas las anteriores son correctas, 2 y 3 son correctas, y 1 o 2 son correctas. A ver, alguien que quiera responder y hacer el análisis. O sea, va descartando cada opción, ¿no? ¿Nadie? Ya, doc. A ver, Bueno, yo estaría más en la opción de la 2, que sería estabilización hemodinámica, exámenes complementarios, porque ahí veríamos también en este caso, el grado de volemia que tiene el paciente, si está anémico o no, y se ha perdido lo que es la volemia por sí. Iniciar IVP sí, porque esto es lo que prácticamente estos pacientes que vienen con este tipo de sangrado, lo que debemos primero es ponerle una infusión de IVP intravenosa y con procinéticos, que brevemente es la metoclopramida o la eritronacina. Ahí podríamos también considerar, si es que es un caso más severo, lo que es realizar la endoscopia en las 24 horas, en las primeras 24 horas. Hasta incluso creo que en el otro tema explican sobre que si es antes de de las 12 horas, creo que hay una más buena evolución que después de 12 horas cuando se hace este tipo de endoscopia. Yo más que todo iría entre lo que es la 2. la opción 2. O sea, esa es la opción que te contestaría. ¿Alguien más? Doctor, pero dependiendo yo creo que serían las tres, porque menciona también, por ejemplo, una vez que, por ejemplo, digamos que es un paciente que presenta un sangrado activo, pongamos, y está con una anemia severa, por así decirlo, también nos serviría, por ejemplo, el estudio por medio de radiólogo, por medio de una angiografía, para ver dónde es el sangrado. Y se menciona que, por ejemplo, las endoscopías, por ejemplo, también como mencionaba el compañero, que generalmente cuando ya se estabiliza el paciente, generalmente se hace un tiempo de 8 a 24 horas. Algo así. Ya, entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál opción es la adecuada? O sea, técnicamente, dependiendo de las dos, también se pueden realizar las demás, que sería Pero llamar al ¿cuál- radiólogo y realizar la endoscopía. Ya, pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué opción? ¿La Yo 1, la diría 2, cuatro, la 3, la 4, la cuatro, 5 o la cuatro, 6? cuatro. La número 4. ¿Ya alguien más? Habían 2 personas que tenían levantada la mano. ¿Eran ustedes dos, nadie más? A ver si lo haga, levantó la mano. Yo digo, doctor, que la 2 y la 3 son correctas. O sea, la ¿Por qué? opción 5. O sea, si está realizando melena, significa que está haciendo una hemorragia digestiva alta. Por eso hay que hacer ¿Cuál es tu respuesta? una endoscopía. Y por la otra parte, al haber melena y hematemesis, las 5. 2 y La 3 son opción 5. O correctas. sea, 2 y 3 son correctas. Ajá. Ya, Zuluaga. Zuluaga, ¿no? Sí, eso no. Sí, eso lo Zuluaga hago. está bien. Ya, esa es la respuesta, la de que no Zuluaga. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene que llamar al radiólogo. Si ya se logra controlar la hemostasis, ya hace la endoscopía y veo que tiene un Forrest 3, ¿para qué voy a llamar al radiólogo? No tiene lógica. Si en la misma pregunta se aclara que ya viene con un fallo o con 2 fallos endoscópicos, obviamente es probable que yo también falle endoscópicamente, porque quiere decir que no se puede corregir desde el punto de vista endoscópico. Y ahí sí hay que llamar al radiólogo. Entonces, esa es la que está bien. Las 2 y 3 son las correctas. Ok. Bien, en este mismo caso nos hizo una endoscopía. Este paciente tenía una úlcera 2A. ¿Cuál es la opción más adecuada? Escleroterapia, tratamiento combinado, quirúrgico o radiológico. Bueno, está muy claro, ¿no? El tratamiento combinado, ¿no? Escleroterapia y CLIPS.
Ambulatoriamente, ¿qué tenemos que darle a este paciente? Inhibidores de bomba doble dosis, dieta gastroprotectora, detectar el Helicobacter y erradicarlo si es positivo, porque si usted tiene un paciente con una úlcera, tiene el Helicobacter pylori y solamente le da omeprazol y no le trata el Helicobacter, va a volver a sangrar. Contraindicar el uso de AINES, porque a veces esa es la causa, o todas. Bueno, esta es sencillita, la opción 5. Ok. Voy a cerrar esto de aquí. Un momento. Ya, un segundo. Ok, creo que hoy solo era ese tema, ¿no es cierto, doctora Hidalgo? Sí, doctor. Ya, ok, listo. Entonces, a ver, el resto del tiempo, pues, van a hacer el trabajo autónomo, ¿sí? Y son las 3:15, ya más o menos como hora y media. Déjame calcular algo. 30 son... Ok. A ver, voy a dejar conectado, ¿sí? Pueden cerrar la cámara, hacer el trabajo. Tengo que dejar igual grabando. Y yo le aviso a la doctora si es que revisamos eso hoy o la próxima clase, ¿ok? Doctor, para la siguiente clase la lección sería la hemorragia digestiva varicial más lo que es el síndrome ictérico. Hoy solamente tenemos eso, ¿no? Según el plan. Claro. Ya, y en la próxima están los dos temas. Es que como usted dijo hoy día que iba a tomar para la próxima hemorragia digestiva varicial, por eso le pregunto. Bueno, Pero yo ahí dije, en el plan solo dice síndrome ictérico. ya, pero yo dije que le iba a explicar cuando veamos cirrosis. Cirrosis Ah, está más adelante. ya, ya. Ahí vemos eso. La próxima solo es el síndrome ictérico. Ya, doctor. ¿Ok? Ya, listo. Bueno. Hagan el trabajo. Eso lo tienen que hacer ahora. Listo.